que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se le... Hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a viernes, el primer fin de semana que el Señor nos regala en esta primera semana del año. 6 de enero, día de la Epifanía o visita de los magos de Oriente. Epifanía, visita de los magos de Oriente. Hoy estamos celebrando día, como le llamamos, Día de Reyes. Los magos le trajeron a Jesús esos obsequios. Hoy le damos a los reyes de la casa, que son los pequeñitos, esa grande bendición de los obsequios de los magos, que el Señor nos da la gracia de esta realidad. Bendiciones a todos en este fin de semana. El cuerpo lo sabe, pero pues ya como que no le interesa en la realidad. Pero en fin, vamos en el Señor a vivir y a escuchar este canto para escuchar la vida de los santos. Desapareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, ahí, que no les el Señor. Nada. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La Epifanía o visita de los magos de Oriente. Epifanía significa manifestación o presentación en público. Se llama así esta fiesta porque en ella se recuerda cómo Jesús se manifestó ante los magos para ser adorados. Esta fiesta se celebra el 6 de enero en la Iglesia Católica desde el año 400. La adoración de los magos al niño Jesús la narra el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 y es una de las narraciones más bellas de la Santa Biblia. Magos, llamado en Oriente a ciertos sabios que se dedicaban a estudiar los astros y a profundizar en ciencias religiosas, y se los consideraba como personas de gran santidad y sabiduría que empleaban su vida en la búsqueda de la verdad. El Evangelio no dice cuántos eran, pero el Papa San León, dice que probablemente eran 3, y esto lo deduce de los 3 regalos que le trajeron. La tradición le ha dado los nombres Gaspar, Melchor y Baltasar.
Venían de Oriente, los países de Oriente de Israel eran Arabia, Persia o Irán, Asiria o Babilonia, que se llama hoy Irak. Muchos creen que probablemente eran persas, porque las gentes de esos países eran muy religiosos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Se presentaron en Jerusalén preguntando esto. Tuvieron que averiguar en Jerusalén porque al llegar a esa ciudad desapareció la estrella que los venía guiando, y por eso se valió Dios para anunciar en esa ciudad santa el nacimiento de su hijo. El profeta Balaam había anunciado hacia Israel avanzará una estrella, y es que un nuevo reinado aparecerá en Israel. Números 24:17. Suetonio, Tácito y otros historiadores que narran hechos del siglo I cuentan que había en Oriente uno crecía muy extendido, y que de Palestina iba a salir uno de los que gobernaría el mundo entero. Aquellos hombres vieron una estrella nueva y desconocida y la fueron siguiendo hasta llegar a Jerusalén. Estaban convencidos de que ella los guiaría hasta el sitio donde había nacido el nuevo rey que iba a gobernar al pueblo creyente. Y hemos venido a adorarlo. No vienen por curiosidad ni por interés, sino por adorar como a Dios. Es un viaje de fe en el que ha hecho estos hombres. Se llaman peregrinación a un viaje que se hace para ir a rezar y adorar. El viaje de estos magos fue una verdadera persecución, una verdadera peregrinación. Herodes era un rey sumamente desconfiado y mataba sin más ni más a todas las personas que a él le parecían que le podían quitar el puesto de rey. Así mató a su esposa Marimén y su madre Alejandra, y a su hijo Antipater, y a sus nietos Alejandro y Aristóbulo. César Augusto decía por burla que era mejor ser ante Herodes cerdo que hijo. Cerdo significa us, y ser hijo de Herodes significa ius. Así que en casa de Herodes era más seguro ser cerdo que ius, hijo, porque los cerdos no los mandaba a matar, pero a los hijos sí. Herodes se llenó de afán de saber que había nacido un niño que iba a ser rey, y tuvo miedo de que lo pudiera quitar a él su lado opuesto. Jerusalén también se llenó de emoción por dos causas: por miedo a las medidas de la crueldad que Herodes podía tomar contra todos los niños recién nacidos, y por la esperanza de que ahora se hubiera llegado el tiempo de tener un rey que le concediera la libertad al mundo. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas y les averiguó el sitio donde debía nacer el niño. Ellos eran los que más conocían la Biblia y podían darle la respuesta precisa, y así lo hicieron. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de Judá, eres el pueblo menor entre los principales, porque de ti nacerá el caudillo que será pastor de mi pueblo Israel. Miqueas 5:1. Y le estaba citado en el capítulo del profeta Miqueas en el 5. Herodes llamó a los magos y les averiguó el tiempo de la aparecida estrella. Quería saber desde qué edad debía mandar a matar a los niños, pero todos los que hubieran nacido en los años cercanos a la aparición de la estrella, él tomaría las medidas convenientes para que no le quitaran su reino. Al salir de Jerusalén vieron otra vez la estrella y se llenaron de alegría. Ella los guió y se detuvo encima del
del sitio donde estaba el niño, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Ahora ya estaba seguro de que los guardias al sitio seguro donde los guiaría al sitio seguro donde querían llegar. No se lee en algunos de Jerusalén que haya tomado de la molestia de acompañarlos hasta Belén, y solo quedan unos pocos kilómetros. Cuánta pereza a veces para ir a dar culto y adoración a Cristo. Entraron a la casa y encontraron al niño con su madre y María, y arrodillándose lo adoraron. Entraron en la casa, o sea que Jesús, José y María ya no estaban en la cueva, sino que ya habían conseguido una casita de arriendo para vivir en Jerusalén. Encontraron a Jesús y a su madre María. A Jesús lo encontraron con su Santísima Madre. Por eso, para ir a Jesús, nosotros tratemos de ser devotos de María. Abriendo los cofres, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro es lo que se lleva de regalo al primer mandatario de la nación, Jesús el Rey. Incienso se lleva de regalo a los dioses de su templo. Jesús es Dios, Hijo único del único Dios. Mirra es un ungüento muy costoso. Se emplea mucho para evitar que los cuerpos se pudrieran en el sepulcro. El cuerpo de Jesús no se pudriría en el sepulcro, sino que resucitaría glorioso. Oro, incienso y mirra, la Iglesia Católica siempre ha visto figurado en estos tres regalos, los tres obsequios que nosotros debemos ofrecer siempre a Jesucristo. Oro, nuestra ayuda económica para el culto y para los pobres. Incienso, nuestra oración. Y mirra, amarga, nuestro sacrificio. Señor Jesús, que a imitación de los magos de Oriente vayamos también nosotros frecuentemente a adorarte en tu casa, que es tu templo, y vayamos jamás con las manos vacías, que te llevemos el oro de nuestras ofrendas, el incienso de nuestras oraciones fervorosas y la mirra de nuestros sacrificios que hacemos para permanecer fieles a ti, y que te encontremos siempre junto a tu Madre María Santísima, y quienes queremos honrar y venerar siempre como Madre tuya y Madre nuestra. Así pues, hoy estamos celebrando a los magos de Oriente que vinieron al encuentro del Rey de Reyes, Jesucristo, de acuerdo a Miqueas 5:1. Nos encontramos con esta imagen y muchas otras imágenes semejantes que hoy pues recordamos como tradición llevarle regalos como los magos de Oriente a estos pequeñitos. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando, por supuesto que es el día 6, día de la Epifanía, pero lo vamos a celebrar el domingo, pasado mañana, que escuchamos bien la festividad para el domingo. Y estamos escuchando la presencia del bautismo de Jesús, donde Juan, por consiguiente, prepara el camino. Enderecen el camino, arrepiéntanse. Y nos invita claramente Juan, predicando,
que detrás de él viene uno más poderoso que él, yo, dice Juan. Uno ante quien no merezco desatarle, inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias, porque esa es una grandeza de estar a sus pies, porque él es muy grande en la naturaleza divina de estar entre nosotros, el más grande de todos los grandes que puede haber. Él es el Mesías. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Fíjate qué grande honor el reconocer a la grandeza de Jesús en la presencia de Juan. Juan se queda grandemente admirado de que yo no soy digno de desatarle esas correas de sus sandalias, porque el que lo hace es mucho más grande que yo. Esta es una grande alabanza que hace Juan a la presencia excelsa de la humanidad de Jesús, y dentro de ello la reverencia sublime de ser instrumento evangelizador Juan para reconocer grande el instrumento de la presencia de Dios. Por eso vino Jesús desde Galilea, de Nazaret, desde Galilea, y fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Y al salir del agua, dice el evangelista San Marcos, se oyó entonces, dice, se vio que el cielo se rasgaba, se abría, el cielo se abría, y que el Espíritu Santo en figura de paloma descendía sobre él. Hermoso sentido que le pone aquí el evangelista, una presencia de una paloma al Espíritu Santo, una presencia que descendía sobre él. Y dentro de esa presencia, la gracia divina del Señor, se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. La realidad del Santo Evangelio es, por consiguiente, que el Señor siempre repite esas palabras en cada uno de sus hijos que son bautizados, en cada uno de sus hijos que se entregan a ese encuentro de sellarse con el bautismo, que significa sumergir. Bautizo significa sumergir. ¿Qué significa? Que todo el tiempo debemos de estar empapándonos de su presencia. Bautismo, confirmación, primera comunión, y sumergirnos en la gracia cuando nos confesamos, y sumergirnos en la santa y sagrada Eucaristía al comulgarlo. Y de esa sumergirnos, tener ese espíritu envuelto en su presencia santa y gloriosa. Bueno, pues hoy les exhorto en este primer viernes del año, en la gracia divina, de entregarnos en esta Jesús de la misericordia con esa presencia. Les invito para este fin de semana, el fin de semana del mes de enero, el fin de semana, esto ya lo tienes ahí en el Facebook, bájalo, invita, sé continuador de la obra, encuentro de mujeres, retiro de mujeres. Todas las mujeres se les invita a este encuentro de retiro de mujeres para jueves, viernes, sábado y domingo, la última semana de este mes de febrero. A todas las mujeres, retiro de mujeres dada por mujeres. Y a los varones se les invita al encuentro de varones, retiro de varones dado por varones, jueves, viernes, sábado y domingo de la primera semana de febrero. Así que te invito en el nombre de Jesús para encontrarte sumergido en este retiro de mujeres a final de este mes, en este retiro de varones a principio de febrero. Hermano, pon un alto a tu vida y encuéntrate con Jesús nuevamente en este caminar. Estos volantes ya están aquí en el Facebook, aquí está el código de la ubicación del salón, y bueno, te seguiré invitando el resto de mi estancia a través de este medio y en la parroquia también. Dios te bendiga. Feliz fin de semana.
Feliz viernes para todos.